el canal del Congreso presenta. No podemos ¿no? cerrar los ojos a esta gran alerta. Se están muriendo personas en siniestros viales que tienen que ver con motocicleta, atropellamiento, colisiones, y necesitamos hacer algo. El uso de las motocicletas está en expansión en todo el mundo y nuestro país no ha sido ajeno a este fenómeno. Si años atrás las motocicletas eran percibidas como bienes de lujo y recreación, hoy en día se han convertido en un bien necesario, una alternativa de movilidad que, como toda nueva actividad, necesita normarse tanto por el bien de los propios motociclistas como de terceros. Sobre este asunto tenemos preparado hoy un reportaje. Pero antes, déjenme darles la bienvenida a Cámara Alta, la revista informativa del Senado de la República. Los riñones cumplen con la misión de filtrar el exceso de agua y los desechos de la sangre a través de la orina. Además, equilibran las sales y minerales que circulan en la sangre, tales como el calcio, fósforo, sodio y potasio. La enfermedad renal crónica causa fallas que impiden drenar la sangre de manera adecuada, y por la relevancia de este mal, en México se considera un problema de salud pública del cual también se ocupa la Cámara Alta. El riñón es un órgano que cumple una función primordial en nuestro cuerpo. Si estos no funcionan bien, se retienen líquidos, no se eliminan sales que hay en exceso, ni sustancias tóxicas como la urea y la creatinina, que son como veneno para la sangre. De repente, de un día para otro, mi presión arterial se disparó y empezaron a ver qué es lo que estaba pasando y encontraron que yo tenía un problema renal. Hay un indicador que es básico, que es la creatinina, que quienes se hacen chequeos constantes saben que está en esta química sanguínea de 4 elementos. La creatinina regularmente en mujeres tiene que estar entre 1.2, 1.4 a lo más, y yo la tenía en 17. Marisol fue diagnosticada en 2011 con enfermedad renal crónica. Ella no vio las señales que sus riñones le mandaban. Síntomas como sabor metálico, calambres, piel reseca y cambios en la orina eran los indicadores de algo que no marchaba bien. Y ahí cambió mi vida por completo. Pasé de una vida muy intensa laboral a una vida muy intensa laboral, pero con hemodiálisis cada tercer día de 4 horas, conectada a una máquina. La Alianza por la Salud Renal y legisladores hicieron un llamado urgente a autoridades de salud y a la población a realizar tareas de prevención. El tema de la enfermedad renal es altísimo en costo, y en la medida que podamos prevenir vamos a poder ahorrar para poder tener un mejor futuro como país. Lo primero que hay que hacer en un sistema de salud eficiente, prevenir. Si no hay prevención, siempre nos vamos a estar enfermando de los riñones, del páncreas, del corazón, de la mente, la salud mental, y aquí lo que tenemos que hacer es prevenir. Datos del Centro Nacional de Trasplante indican que 16.730 mexicanos están en la lista de espera de un trasplante de riñón. Sin embargo, el año pasado tan solo se recibieron en donación 3.082 piezas de este órgano vital. Especialistas aseguran que se puede vivir bien con un solo riñón sano, pues este es capaz de realizar la función purificadora hasta reemplazar las tareas del riñón faltante. Después de este proceso, una de las grandes lecciones fue escuchar nuestro cuerpo, escuchar los riñones, ¿no? Que son tan silenciosos, o hay como este mito de que son muy silenciosos, pero en realidad los riñones siempre nos están dando señales. En mi caso fue la presión arterial que estaba fuera de niveles, entonces yo siempre recomiendo que monitoreen su presión arterial, su creatinina. México es una nación pluricultural sustentada en su origen por sus pueblos indígenas. De ellos se despliega gran parte de nuestras tradiciones, historia, lenguas y cultura.
De acuerdo con el INEGI, nuestro país está conformado por distintos grupos de personas, entre los que se encuentran 71 comunidades indígenas, con una población aproximada de 23.2 millones de habitantes. Ello sin dejar a un lado a los más de 2,5 millones de personas que se reconocen como afromexicanas. Con el objetivo de proteger la identidad nacional y la riqueza pluricultural de todos y todas, sin distingo, el Congreso desarrolló los siguientes trabajos parlamentarios durante la 65ª legislatura. Se expidió la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Se avaló la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el que se reconocen sus derechos, inclusión y autonomía. Se ratificó el convenio de UNIDROIT, que busca evitar el robo y exportación ilícita de bienes culturales. Y se expidió la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Las y los afromexicanos tienen características equiparables a los pueblos y comunidades indígenas. No debe haber duda de su reconocimiento como integrantes de la composición pluricultural de la nación. No hay duda que merecen el acceso al desarrollo económico e inclusión social. Construyamos, pues, el andamiaje jurídico que siente las bases para su reconocimiento y acceso pleno a la jurisdicción del Estado y a la justicia. Después de 72 días de hambre, sed, de la peste y el calor, en la madrugada del 2 de mayo de 1812, el ejército insurgente, dirigido por el comandante José María Morelos, logró escapar de las tropas españolas comandadas por Félix María Calleja. José María Morelos y Pavón, junto a Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Leonardo Bravo y cerca de 3,000 hombres, fueron sitiados en la villa de Cuautla, junto a sus pobladores, por el ejército de Calleja. El comandante español y su ejército llegaron el 19 de febrero de ese mismo año a la villa de Cuautla, con la intención de exterminar la insurrección de Morelos. Tras varios días de batallas encarnizadas, el ejército español sitió la villa, y como primera operación para la rendición del ejército de Morelos, fueron tapados los canales que llevaban el agua a la población. El ejército insurgente y los pobladores de Cuautla resistieron la falta de agua y comida, así como las enfermedades que surgieron a causa de la escasez y los cadáveres expuestos en las calles. A las 2 de la mañana del 2 de mayo de 1812, Morelos y su ejército rompieron el cerco, escapando así del ejército realista para continuar la lucha insurgente desde otras regiones de la Nueva España. Por su valentía, coraje y patriotismo, el ejército insurgente y las y los pobladores de Cuautla fueron reconocidos por el Senado mexicano como héroes y heroínas que dieron la vida por la independencia de México, inscribiendo así, con letras de oro en el muro de honor del recinto del Senado, la leyenda El sitio de Cuautla, 72 días de lucha. El costo de adquisición, que puede ser hasta 7 veces menor que un auto, la reducción de los tiempos de viaje y la economía en el consumo de combustible son algunos de los atractivos que hacen de las motocicletas el medio de transporte que más crecimiento ha presentado en los últimos años. Según datos de la Secretaría de Movilidad, en la Ciudad de México circulan 700,000 motociclistas que, si bien se rigen por un reglamento, carecen de un piso mínimo de seguridad, tanto para ellos mismos como para terceros. Ya sea como medio de transporte o como medio de trabajo por medio de las aplicaciones de reparto, el uso de la motocicleta en México va en aumento. De acuerdo con cifras del INEGI, en 2023 se registraron casi 7 millones de unidades en circulación. Ya venía el uso de motocicleta, pero se aceleró el proceso a partir del COVID por 2 razones. Por una parte, porque se aceleró el proceso de la aparición de empresas de repartidores, digamos, para repartir todo, mercancías y alimentos, y entonces en lugar de usar bicicleta se fue promocionando, digamos, el uso de motocicleta. Desafortunadamente, el incremento en el uso de motocicletas también ha contribuido a que el número de accidentes viales vaya en aumento. Hay un dato
que nos alerta y que nos debe de alertar. Las muertes debido a siniestros viales en motocicleta han subido 168% del 2012 al 2022, ¿no? Ese es el gran dato, es decir, de más o menos 2,000 muertes, tenemos ahora 5,400. Y es que, aunque se tiene la creencia de que la culpa es siempre del motociclista, la responsabilidad es compartida. Ante estos hechos, la senadora Patricia Mercado ha puesto sobre la mesa de discusión el establecimiento de un piso mínimo de seguridad para los motociclistas con el impulso de una cultura vial. Muchas veces pensamos, es que se pasan los altos, es que vienen en sentido contrario, es que van a altas velocidades. Es verdad, pero aquí la primera responsabilidad es del Estado mexicano de poner las reglas, del Congreso legislar, de los gobiernos locales, estatales, municipales y el federal de poder poner las reglamentaciones adecuadas y además hacerlas cumplir. Organizaciones de motociclistas señalaron que la regulación debería incluir programas para la adquisición de cascos, así como expedir licencias a través de exámenes, ello sin caer en la sobreregulación. Y en esto no hay que sobreregular, ¿no? O sea, porque luego se nos antoja mucho, ¿no? Poner como muchas reglas que al final nadie las cumple y tampoco eso nos conviene. Una comisión de cortesía o ceremonial es uno de los grupos representativos en el ámbito protocolario de la Cámara Alta. Las y los senadores integrantes de una comisión de ceremonial y protocolo intervienen en el desarrollo de todo acto al que asisten altos mandatarios extranjeros, jefes de Estado, presidentes de parlamentos, presidentes de gobierno, dirigentes políticos o representantes de los tres poderes en el ámbito federal o estatal. En el Congreso mexicano, el protocolo se refiere a la codificación de las cosas y actos que se deben hacer, al orden en que deben desarrollarse tales cosas, y el ceremonial, a la práctica en sí de las normas estipuladas por el protocolo. En los casos de sesiones y ceremonias en las que se reciben invitados o visitantes, el presidente o presidenta de la mesa directiva conforma las comisiones de cortesía que se requieren y establece su función. Normalmente las comisiones de cortesía se ocupan de recibir a los invitados en la puerta del recinto y de acompañarlos hasta su asiento en el salón de sesiones. La misma comisión se encarga de acompañar a los invitados cuando se retiran al concluir la sesión o ceremonia. La integración de las comisiones de cortesía o protocolo legislativo procuran reflejar la pluralidad de la Cámara. El protocolo parlamentario constituye la más alta expresión de convivencia y consideración hacia las visitas que recibe el Senado de la República. Más de 200 empresas chinas invierten en nuestro país en los sectores de energías renovables, electrodomésticos, telecomunicaciones y en la minería. En forma reciente, nuestro país abrió su mercado de exportación de sorgo hacia China y con más acciones de este tipo, México se ha convertido en el segundo socio comercial del gigante asiático en América Latina. A continuación, un breve panorama de esta relación bilateral desde la perspectiva de la Cámara Alta. Las relaciones con China hoy por hoy son fundamentales para cualquier país, y en el caso de México representa su segundo socio comercial más importante después de Estados Unidos. En el Senado de la República se llevó a cabo el Foro de Cooperación y Desarrollo China-México, donde se destacó que la relación entre ambos países pasa por un gran momento, por lo que es fundamental que la integración comercial y de inversiones entre ambos países esté acompañada de una estrategia conjunta en materia de cooperación técnica, científica e impulso a la investigación y el desarrollo. Para el Senado de la República no es ajeno el papel que desempeña la República Popular China como uno de los principales actores en el escenario mundial gracias a su peso geopolítico, su tamaño económico y su influencia en el comercio, finanzas e inversiones internacionales. Para 2024, el gobierno chino se estableció el objetivo de crecimiento económico del 5% y afirmó su clara determinación de continuar con la iniciativa de la Franja y la Ruta, estrategia de desarrollo de infraestructura global y cooperación internacional impulsada desde 2013 para ampliar la apertura al exterior. Lo que
busca China con esto? Lo que propone es fortalecer las relaciones no solo económicas, sino también educativas, culturales, científicas, tecnológicas, entre China y los diferentes países. Actualmente la mayoría de los países del mundo ya forma parte de esta iniciativa de la Franja de la Ruta. México no lo ha hecho. A pesar de que es una oportunidad de desarrollo muy importante, México se ha mantenido lejos. No obstante, en 2023, el comercio bilateral entre China y México alcanzó los $225 millones, lo que significa un aumento del 6.03% respecto al año anterior. Asimismo, se tiene el registro de más de 3.000 empresas chinas que se han asentado en México para expandir sus negocios. Hay empresas chinas que se dan cuenta de que si quieren llegar al mercado estadounidense, lo más fácil en términos económicos es salirse de China y venir a México para instalar aquí plantas productivas que exporten de manera muy sencilla, sin tantas trabas burocráticas, legales, impuestos, al mercado más grande del mundo, que finalmente es el de Estados Unidos. Los principales productos mexicanos que se exportan al mercado chino son cobre, plomo y otros minerales, autopartes, automóviles y circuitos integrados. Y en el rubro agroalimentario se exporta carne de cerdo y bovino, tequila, berries, aguacate, sorgo, entre otros. Tomando el ejemplo de crecimiento económico del gigante asiático, ¿qué podría aprender México? Sin duda la visión a largo plazo en sus políticas de desarrollo. Es una misma estrategia de desarrollo que se ha respetado por los diferentes presidentes y que está impulsada a que en el año 2049 China sea una gran superpotencia económica. Al finalizar la guerra contra Estados Unidos en 1848, nuestro país tuvo que enfrentarse al restablecimiento del Estado mexicano, cuyo proyecto de nación se dividía en dos bandos políticos, los liberales y los conservadores. Esta polarización llevó a una guerra civil, conocida como la Guerra de Reforma, en la que ambas partes lucharon por la defensa de sus ideales. El bando conservador, liderado por el general Miguel Miramón, buscaba mantener las tradiciones heredadas de los gobiernos monárquicos y los privilegios del fuero militar y eclesiástico. Por su parte, el bando liberal, encabezado por Benito Juárez, buscaba establecer un gobierno donde se suprimieran los privilegios de la Iglesia Católica en el país y se creara un Estado republicano y federal, lo cual había quedado establecido en la Constitución de 1857. Esta Carta Magna afectaba directamente los intereses del ala conservadora, por lo que estos firmaron el Plan de Tacubaya, cuyo objetivo era derogar la Constitución y tomar el poder, lo cual provocó que el país se dividiera en dos gobiernos. El gobierno conservador, encabezado por el general Félix María Zuluaga, que se apoderó de la capital del país para establecer ahí su gobierno, y el gobierno liberal, encabezado por Benito Juárez, quien en primera instancia se estableció en Guanajuato, pero luego tuvo que retirarse y escapar hasta que el 4 de mayo de 1858 instauró su gobierno constitucional en Veracruz, donde casi un año después, el 7 de julio de 1859, proclamó las leyes de reforma. Benito Juárez fue un político trascendental para el Estado de Derecho mexicano, por lo que el Senado de la República tiene inscrito en su muro de honor, con letras de oro, la leyenda Benito Juárez, Benemérito de las Américas. Aunque no hace mucho se abrió en el Pleno un debate respecto a la larga lista de propuestas para inscribir en letras de oro los nombres de diversos personajes y hechos históricos, cuando llegó la propuesta de colocar el nombre y lema de la UNAM, la reacción fue unánime y rotunda. Sí a la Universidad Nacional en el muro de honor del Senado de la República. Así las reacciones al respecto dentro y fuera de nuestra máxima casa de estudios. Honor a quien honor merece. Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu, quedará escrito para la posteridad con letras de oro en el muro de honor del Senado de la República. Quedan aprobados en lo general y en lo particular el decreto por el que se inscribe en letras doradas en el muro de honor del Senado de la República la leyenda Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu. Me parece correcta, justa, noble el que esta
Cámara de Senadores hoy pueda autorizar se plasme con letras doradas el nombre de nuestra máxima casa de estudios. Confirma que los esfuerzos de la UNAM están a la altura de nuestros héroes nacionales y que forman parte de la memoria de nuestro país. Por unanimidad, con 98 votos a favor, la máxima casa de estudios tendrá un lugar especial en este recinto legislativo. Hoy quiero darle gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México por todo lo que me ha dado, por las armas para ser un profesional exitoso en mi dominio, que es la ciencia de materiales, el cual ejerzo en Francia, haciendo investigación y desarrollo. Para mí, estudiar en la UNAM significa ser parte de una de las comunidades más importantes en México, a nivel social, cultural, político. La UNAM es una institución sumamente importante para México en muchos aspectos. Entonces, estudiar en la UNAM significa ser parte de esa comunidad de una u otra manera. El escudo y el lema de la UNAM, "Por mi raza hablará el espíritu", fueron creados el 27 de abril de 1921 por el entonces rector José Vasconcelos. El águila mexicana y el cóndor andino protegen el mapa de América Latina, escudo que plasma la unificación de los pueblos iberoamericanos. En tanto, el lema "Por mi raza hablará el espíritu" refleja la realidad de una época en la que las esperanzas de la revolución estaban vivas y el ánimo redentor se extendía en el ambiente. Los universitarios de México han ayudado a transformar este país. Y sí, por el espíritu de nuestra raza han hablado los Pumas aquí y en todo nuestro planeta. ¡Goya! ¡Goya! ¡Arriba la universidad! Con Goyas cerramos la presente emisión de Cámara Alta. Pero desde este mismo instante ya nos preparamos para presentarles una nueva entrega de esta revista informativa. Misma hora y mismo día por esta señal. Mensajes, aclaraciones y sugerencias sobre la información que aquí se ha presentado, por favor, a través de los medios de contacto que en este momento aparecen en pantalla. Soy Paulina Usigli y en nombre de todos quienes colaboramos en este espacio informativo, me despido deseando que la pasen muy bien. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó